Bienvenidos a mi canal. No olviden seguirme, darle me gusta a mis vídeos y comentar. ¿Comencemos? ¿Se imaginan que el romance del que todo el mundo habla, el que llena portadas, el que hace suspirar a miles en Instagram, no sea más que un acuerdo comercial? ¿Una actuación pagada, un guión con cláusulas y un salario mensual? Quédense conmigo, porque hoy vamos a destapar la caja de Pandora y analizar el rumor que está sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo, el supuesto contrato secreto entre Can Yaman y la misteriosa Sara Bluma. Todos conocemos a Can Yaman. El galán turco que cruzó fronteras, el hombre que paralizó Italia, el actor que con una sola mirada parece derretir la cámara. Es el semental, el dios griego, y, por supuesto, su vida sentimental es el tema favorito de la prensa rosa, de los portales de noticias y de las interminables conversaciones en X y Facebook. Cada paso que da es analizado al milímetro. Lo vimos en su momento con Diletta Leotta, una relación que fue un huracán mediático, con anillos de compromiso de por medio y fotos que parecían sacadas de una película romántica. Pero esa historia, como muchas otras, llegó a su fin. Después de un tiempo de silencio, donde Can parecía enfocado únicamente en su carrera, en sus proyectos en Italia, en sus entrenamientos extremos para Sandokan, aparece ella, Sara Bluma. Una mujer espectacular, guapísima, sí, pero que para muchos surgió casi de la nada. Y desde el primer momento en que fueron captados juntos, algo no cuadraba para los ojos más críticos. Las redes sociales, que son el termómetro de la verdad popular, ese lugar donde la gente no tiene filtros, empezaron a arder. En X, lo que antes conocíamos como Twitter, los hashtags no se hicieron esperar. ¿Quién es ella? No me pegan nada, se ve forzado. ¿De dónde salió esta chica? Los comentarios en las publicaciones de Instagram de las revistas que sacaban las primeras fotos eran brutales. Y entonces, como una bomba de humo que se expande lentamente, saltó el rumor. Pero no un rumor cualquiera, no un simple chisme de pasillo. Saltó un rumor con detalles, uno que supuestamente venía de fuentes cercanas, de esos insiders anónimos que dicen saberlo todo desde dentro. Se empezó a susurrar en los foros de fans más oscuros y en las cuentas de Instagram dedicadas a destapar secretos, que esto no es amor. Es un business. Un contrato. Un papel firmado en la oficina de un representante, donde todo, absolutamente todo, estaría estipulado. Lo que se dice es de película. Agárrense bien de la silla. Se habla de que Sara Bluma no es la novia de Can Yaman, sino su empleada de lujo. La habrían contratado, con una agencia de por medio, para interpretar el papel de su vida, la mujer que finalmente conquistó al inconquistable. ¿Por qué haría Can Yaman algo así? Aquí es donde las teorías se disparan como fuegos artificiales. Algunos dicen que Can necesitaba estabilizar su imagen pública, mostrarse como un hombre sentado, un hombre de relaciones serias, especialmente para el mercado italiano, que es más conservador. Otros dicen que es pura estrategia de marketing para mantener su estatus de Latin lover activo, algo que vende muchísimo para sus perfumes y sus series. Pero vamos a lo jugoso, a lo que todos están esperando. ¿El dinero? Las cifras que se manejan en estos círculos de rumores son para marearse. No hablamos de un regalito o de viajes pagados. No. Hablamos de un salario mensual. Un sueldo para ser la novia de Can Yaman. ¿Cuánto? He leído cifras que van desde los 20.000 euros al mes hasta 50.000. 50.000 euros al mes. Una auténtica locura. Todo a cambio, por supuesto, de seguir el guión al pie de la letra. ¿Y cuál sería ese guión? ¿Qué dicen estas supuestas filtraciones que contiene el acuerdo? Pues, según estas voces, el contrato especificaría la duración, 6 meses, renovables. Especificaría el número de apariciones públicas, obligatoriedad de asistir a 3 cenas en restaurantes de lujo al mes, dejándose fotografiar. 2 alfombras rojas juntos, cogidos de la mano y con miradas cómplices. Y, por supuesto, la parte más importante en la era moderna, la cuota de redes sociales. Se dice que Sara tendría la obligación de publicar 2 fotos románticas por semana y dejar al menos 4 comentarios cariñosos en los posts de Can. ¿Se han fijado en esos comentarios que a veces leemos? Esos mi rey, qué orgullosa de ti, el mejor del mundo. ¿Son reales o son la cláusula 4B del acuerdo? Miremos las pruebas, miremos las fotos.
Los paparazzi, que siempre están ahí, los captan saliendo de un hotel en Roma. Él la agarra de la mano firmemente. Pero, ¿han visto su lenguaje corporal? Los expertos que salen en televisión, esos que analizan hasta el último parpadeo, dicen que algo falla. Miren cómo él mira constantemente a la cámara, no a ella, comentaba un analista en un programa italiano. Ella sonríe, pero es una sonrisa tensa, una sonrisa para la foto, no una sonrisa de enamorada. ¿Estamos viendo amor verdadero o estamos viendo a dos profesionales que saben que cada foto vale miles de euros en publicidad? Recordemos que Can Yaman ya tuvo relaciones muy mediáticas. Lo de Diletta Leotta fue un huracán. Se habló de boda, de presentación a la familia, de un anillo carísimo, y luego, de la noche a la mañana, ¡puf!, se acabó. Sin explicaciones claras. ¿Quizás Can aprendió la lección de la peor manera? Quizás decidió que es mucho mejor controlar la narrativa, tener una relación donde las reglas estén claras desde el principio, aunque esas reglas sean frías, calculadas y monetarias. Y pensemos en Sara Bluma. Para una modelo, una influencer o una actriz emergente que busca hacerse un nombre en Europa, ¿qué mejor plataforma que ser la novia oficial de Can Yaman? Es la visibilidad elevada al infinito. Pasas de ser una cara bonita más en Instagram a ser la mujer que ocupa las portadas. Las marcas te llaman, los seguidores suben como la espuma, te invitan a todos los eventos. ¿Es un precio justo a pagar por fingir un amor que no sientes? Mucha gente en los comentarios de Facebook decía, por ese dinero, yo lo haría sin pensarlo. Es un trabajo más, y uno muy bien pagado. Pero, seamos justos, porque en esta historia hay dos caras. También hay una gran parte del fandom, las Can lovers más fieles, que defienden esta relación a muerte. Están furiosas con estos rumores. Es pura envidia, escriben en los grupos. No soportan ver a nuestro Can feliz y enamorado. El amor verdadero existe y ellos lo tienen, déjenlos en paz. Y son estas fans las que publican esos vídeos editados en cámara lenta, con música romántica de fondo, donde analizan ese segundo en que Can le toca el pelo, o ese instante en que ella le susurra algo al oído en medio de una multitud. ¿Esos momentos íntimos se pueden fingir? ¿Tanta química puede ser simplemente una actuación? La verdad es que es un callejón sin salida. Si se muestran muy cariñosos en público, la gente dice, están actuando, es parte del contrato. Si se muestran un poco más distantes o serios, dicen, ahí está la prueba, no hay amor, solo están cumpliendo. Están atrapados por su propia narrativa. Quizás el gran error fue que esta relación apareció demasiado perfecta, demasiado pulida desde el minuto 1. En la vida real, el amor tiene altibajos, tiene momentos incómodos, tiene fotos malas. Lo de ellos parece un guión de Hollywood, una campaña de publicidad perfecta. Yo, sinceramente, no sé qué pensar. No hemos visto ese contrato. Nadie ha publicado ese papel firmado. Pero en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, donde un rumor puede hundir una carrera y una foto puede crearla, ¿nos sorprendería de verdad que algo así fuera cierto? ¿Es Can Yaman el actor definitivo, capaz de mantener una actuación las 24 horas del día, dentro y fuera del set? ¿O es simplemente un hombre enamorado, víctima, junto a Sara, de la malicia de un público que ya no cree en los cuentos de hadas? El misterio del contrato sigue en el aire, y cada nueva foto, cada nuevo viaje juntos, no hace más que añadir leña a este fuego. ¿Estamos ante la estafa romántica del siglo o ante un amor verdadero que lucha contra los prejuicios? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen en este amor o ven las cláusulas del contrato en cada sonrisa? Déjenme saber en los comentarios qué piensan de todo este escándalo. Si has escuchado el vídeo hasta este punto, no olvides darle me gusta al vídeo, comentar y suscribirte a mi canal.